Pues buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé en qué momento se encuentren ustedes del día. Estoy muy contenta de estar este día con una amiga muy querida, iniciando un proyecto que hemos planeado y pensado desde hace mucho tiempo. Y bueno, mi amiga es... Hola, Delphi, gracias. Empezando por el honor que me haces de invitarme a este proyecto. Coincidir en la vida en un proyecto como el que estamos empezando hoy, la verdad es que muy afortunada, claro que sí, también muy feliz de estar compartiendo contigo esta nueva experiencia de vida. Y bueno, mi nombre es Eira Beatriz Velas Cuscanga. Y mi nombre es Delfina Rangel Martínez. Y juntas estamos iniciando este proyecto que hemos denominado Educadoras tras Bambalinas. Es correcto. Y bueno, pues es importante comentarle a la gente para que nos conozca un poco por qué Educadoras tras Bambalinas. Exactamente. Quienes hemos tenido el honor de elegir la profesión de la educación, por supuesto, ¿no? Nosotros particularmente en la educación preescolar, cada quien desde su trinchera, siempre lo hemos visto así, y yo creo que eso es lo que nos ha unificado más. Y bueno, ¿qué pasa tras bambalinas? ¿Qué pasa atrás de lo que no vemos? En cuadro, en foro, ¿no? Entonces esta parte de elegir este nombre para este proyecto creo que es el mejor, porque solo quienes estamos en las escuelas, cual sea, ¿no? El nivel que sea, sabemos lo que pasa tras bambalinas. Así es, querida Eira. Definimos este nombre pensando en todo lo que nosotros como maestros, bueno, nuestro podcast se llama Educadoras, pero también pensamos en los maestros, las maestras, no solamente de preescolar, aunque es el nivel educativo del que más conocemos. Queremos hablar de eso. ¿Qué hay detrás de bambalinas? ¿Qué pasa antes de que un maestro esté frente a un grupo? ¿Cómo se forma? ¿Qué es lo que vive? ¿Cómo resuelve su día a día? No solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal. Y creo que es un tema, bueno, para mí es interesante, pero además las nuevas tendencias en investigación educativa nos llevan a plantearnos esas preguntas. ¿Cómo se forman los maestros? ¿Cómo viven? ¿Cómo afrontan la realidad educativa que cada día es más compleja y que exige más de cada uno de ellos? Exactamente, amiga. Y bueno, qué bueno que tocas ese punto, porque fíjate, amiga Delphi, que difícilmente en las propuestas curriculares, háblese de las 1000 que hay, toman en cuenta precisamente qué pasa con el docente, cómo se siente el docente, qué es lo que vive en el día a día, como bien lo dices, para llegar al aula, para prepararse, ¿no? Nunca sabemos cómo viene, de dónde viene, qué ha hecho, ¿no? Y esta circunstancia a veces es poco reflexionada, pero sobre todo poco interesante en un programa, en una propuesta, en una puesta en escena en la escuela, cuando preguntan ¿y cómo están los maestros? ¿Y cómo se siente el maestro hoy?
¿no? Hoy podrá de veras hacer como lo planeó, como lo hizo. Y bueno, realmente eso es lo que nosotros muchas veces vivimos en el día a día, ¿no? Lo decía hace rato, desde nuestras diferentes trincheras, tú por supuesto que en una trinchera de formación, y yo ya aterrizarlo a la práctica, cuando llegas a la escuela y tienes, como bien lo dices, que resolver alguna situación de lo que sea, porque en la escuela todos los días se presentan mil y una situaciones por resolver, ¿no? Y bueno, que a nosotros siempre nos han dicho y nos han enfocado el alumno, el alumno, el alumno. Hoy la propuesta dice la comunidad, ¿no? Y definitivamente no delimita si es la comunidad educativa con los agentes educativos que tenemos adentro, también hablando de los padres, o de toda la comunidad donde está inmersa una escuela, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y bueno, es parte de lo que nos ha unido en un interés común, el explorar un poco más. Y por eso también es importante que quienes nos escuchan y nos quieran seguir escuchando, sepan que vamos a tener entrevistas diversas a distintos actores y que lo hemos pensado de esta forma porque, como hemos platicado, Eira, no solamente es el detrás de bambalinas el maestro en solitario, sino todo lo que ocurre en la relación de ese maestro o de esos maestros con padres de familia, con colegas, con autoridades y también con los propios niños, con los estudiantes. Entonces creo que es algo que puede ser importante para la gente que nos vea. Pronto tendremos conversaciones con colegas nuestras, invitados diversos para poder hablar de todos cómo en comunidad, sea una comunidad educativa finalmente, Sí. vivimos la educación, porque creo que a veces es un tanto injusto que solamente se hable del trabajo de la escuela o del trabajo del docente en función de unos supuestos resultados y no de los procesos que vivimos. Que ahí es donde estamos totalmente Exacto. atorados. Ya le diste, amiga, porque finalmente todos queremos resultados, pero en realidad el resultado no es lo importante en la educación, ¿no? ¿Cómo llega el docente a la escuela? ¿Cómo llega un padre de familia? ¿Cómo llega un alumno? ¿No? ¿Cómo llega un apoyo técnico? ¿Cómo llega un intendente? En nuestro caso, que tenemos auxiliares niñeras, ¿cómo llegan a la escuela? Y bueno, las comunidades hoy, en esta nueva propuesta curricular, marcan las comunidades de aprendizaje, ¿no? Que no es una novedad, ¿no? Claro. Yo tuve la oportunidad de estudiar un diplomado de LISTO, de Líderes World Fund, y ahí nosotros empezamos a trabajar las comunidades de aprendizaje en el año 2012, ¿no? Y precisamente ahí es donde está la clave de esto. Lo que tú decías tan atinadamente, querida Delphi, ¿qué estamos haciendo para que la escuela en esta dinámica de trabajo, en este engranaje de todos los personajes, de todos los agentes, de todos los actores educativos, logremos realmente afinarnos primero en esta parte individual como seres humanos, ¿no? Antes que colegas, antes que docentes y antes del rol que nos toque jugar en las comunidades educativas, ¿cómo nos afinamos nosotros? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿No? Nos sentimos bienvenidos, nos sentimos con esa motivación, nos sentimos contentos, venimos con la preocupación de los niños, ¿no? Y bueno, tantos factores que intervienen en esta parte de cómo vamos a coadyuvar para lograr algo, pero realmente eso es lo importante, no, los procesos. Y todo mundo nos estamos preocupando porque lleguemos a este resultado, pero ¿cómo le vamos a hacer para llegar a este resultado? Y bueno, vamos a empezar por el número uno que yo siempre he compartido contigo, que es la parte humana, ¿no? ¿Cómo venimos en este proceso humano hoy, ¿no? ¿Cómo nos vamos a meter a estos procesos educativos
si nosotros no hemos visto cómo estamos en nuestro ser. Y esta humanidad que nos caracteriza hoy en la docencia, que ya hay, como tú lo decías muy bien, muchas investigaciones, por eso hoy hay el trabajo socioemocional con los niños, el de los maestros, ¿dónde está? Y este término que acabas de mencionar, que últimamente se menciona mucho, la inteligencia emocional, que como bien dice Seira, no es algo nuevo. Si nos remontamos a hace más de 100 años, 150 años, los grandes pedagogos mexicanos, europeos, hablaban de la importancia de que el niño se sintiera en un entorno agradable, en un entorno de confianza. Y hoy le llamamos clima de trabajo, Clima escolar, clima escolar, ambiente cultura escolar. escolar. Exacto. Y no nos damos cuenta que el problema no radica en, en estar de acuerdo con ciertos términos, o más bien con una concepción. Y en eso hemos coincidido mucho. También es importante decirlo, en este espacio lo que queremos es hablar de diversos temas sin el ánimo, sin la pretensión de juzgar a nadie, ni a una persona, ni a una institución, simplemente dialogar acerca de los procesos que a veces no se ven. Y uno de ellos, y particularmente por lo que estabas diciendo, uno de los procesos que nos importan mucho, bueno, a mí como formadora de docentes, a ti como directora de un jardín de niños, que en muchas ocasiones estás, o más bien constantemente, estás recibiendo nuevo personal en tu institución, el proceso de formación de los maestros, porque, bueno, en mi experiencia ha sido la formación inicial. O sea, para quienes no conocen este término, bueno, normalmente hablamos de que los maestros de educación básica, llámese educación preescolar, primaria y secundaria, la formación inicial se constituye de 4 años de formación en las escuelas normales y posteriormente, cuando se egresa de una escuela normal, es la formación continua. Y a ti es a quien te toca vivir Sí. esos procesos de formación continua. Es correcto, ¿sí? es correcto. Entonces, es un aspecto que va a ser central en este espacio de reflexión e insistir en eso, que va a ser con el ánimo de poder aportar. No queremos ni pensamos en descubrir el hilo negro, pero sí ponerlo en la mesa de discusión. Y uno de los temas importantes es la formación de maestros, la formación inicial, si bien hay planes de estudio a partir de los cuales se forman los nuevos maestros, en esos planes de estudio no acaba de quedar siempre ni completo ni claro el tema del desarrollo de la persona. El desarrollo humano, el desarrollo personal, que es tan complejo y que pocas veces nos sentamos a analizar y que no está en ningún tema de ninguna parte cuando tienes la oportunidad de hacer tus juntas académicas, ¿no? Y yo siempre digo, vamos a darnos un espacio para nosotros, de cómo venimos, de cómo nos sentimos, qué estamos viviendo, qué hemos pasado. Yo particularmente, Delphi, me he apasionado por esta parte del desarrollo humano, ¿no? Porque creo que todo profesionista, no solo hablando nada más de los maestros, todos tendríamos que empezar por sentirnos bien, por hacer la profesión que amamos y que nos gusta, ¿no? Y que pasaron 30 años, amiga, sí. Y seguimos amando la educación, seguimos amando ser parte de esta formación, y yo siempre digo,
vamos a empezar con la formación humana, ¿no? Yo digo que es compleja porque cada uno trae, cuando llega a la preparación que tú llevas de formación inicial y cuando llegan a las escuelas, cada uno trae una mochila, trae una historia de Así vida. es. Trae una historia cargando que puede ser existencial, puede ser laboral, incluso también lo hemos analizado en la escuela generacional, ¿no? Así es. Entonces, tal vez tus creencias, tal vez tus pensamientos no van a coincidir con los míos, pero no se trata de eso en la escuela, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de cuando nos casamos, ¿no? O cuando nos unimos, no son tus creencias ni las mías, son las que vamos a formar juntos, Así ¿no? es. Para un bien en común. Entonces, a eso llegamos a la escuela, ¿no? A converger, y yo siempre digo, nada es coincidencia, todos los que estamos aquí aprendemos de todos, por supuesto que sí, por supuesto que cada persona que llega a la escuela, algo tienes que aprender de ti, y yo les digo, ojalá siempre se vayan con algún aprendizaje de mi parte, ¿no? Que cuando ellos salgan de la escuela, se vayan con algo bueno, no con algo negativo, ¿no? Y en este tenor, como coordinadora de una escuela, a veces no resulta tan simple. Así es. Y fíjate, ahorita acabas de mencionar em, una, una frase que me parece que es la ideal para arrancar un poquito y además que nos conozcan un poco las personas que nos están viendo y escuchando el día de hoy, la mochila con la que llegamos. Y bueno, eh, a mí me gustaría que comentáramos un poco con qué mochila llegamos nosotras Es a la correcto. formación inicial y con qué mochila salimos, ¿te parece? Adelante, amiga. ¿Sí? No sé Adelante. si quieras empezar. ¿Cómo llegaste tú a la educación normal, a formarte como una nueva maestra? Y bueno, han pasado muchos años, acabamos las dos de recibir nuestra medalla Medalla de de 30 30 años años. de servicio, pero como bien dices, amiga, creo que coincidimos en la pasión que sentimos por esta profesión y que difícilmente podemos olvidar lo que fue nuestro inicio. Nuestra motivación para llegar. Yo llego a la normal veracruzana solo con una formación secundaria. Soy la última generación que se forma con secundaria. Nosotros no llegamos con prepa. Nosotros fuimos una generación de conejillo de indias porque nosotros íbamos por los primeros 5 años en la Benemérita y todo el primer año nosotros cursamos todas las materias de un propedéutico. Como en... Como si estuviéramos estudiando la prepa, pero Ujú. ya en la normal. ¿Lo recuerdas que en ese tiempo la Sí, universidad tenía un sí, sí, propedéutico? sí. Entonces, yo sin haber estudiado la prepa, en todo mi primer año de normal llevo todas las materias que tú puedes llevar en la preparatoria, en el área de humanidades, y a eso agrégale las pedagogías y las didácticas. Entonces, era Sí, una carga tremenda, ¿no? Yo llego a la normal queriendo entrar como educadora, sí. ¿no? En ese momento mi madre estudiaba la normal en primaria. Ella fue mi compañera estudiante, lo cual me honra, ¿no? Hoy ya no está conmigo, pero pues sigue aquí, ¿no? Pero además una Y experiencia muy interesante, ¿no? no, no, Mamá no, e hija divina, estudiando juntas. divina, 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 porque Sí, bueno, primero como sí, mi ejemplo de nunca te rindas, si no pudiste un día, otro día lo vas a poder, claro. pero lógralo, ¿no? Creo que eso lo tengo grabadísimo en mi vida. Y la segunda, que mi mamá siempre tuvo una actitud de ella tenía una frase que decía, querer es poder, querer es poder, querer es poder. Y si lo quieres, lo puedes hacer, ¿no? Sí. Entonces, yo quería ser educadora y ella literalmente me dice, no, porque las educadoras nada más aprenden a cantar. Ajá. Y Sí. entonces yo así de, ok. Entonces ella va y me inscribe en primaria. Y yo no quería primaria. Pero Sí. bueno, entro a primaria y bueno, pues yo terminé la normal como profesora de educación primaria. Obviamente, todo el tiempo yo conviví con mis compañeras educadoras porque coincide que muchas compañeras de la secundaria se van a la normal y se van de educadoras. Entonces yo
todos los festivales de educadoras, me veías bailando en sus presentaciones que les pedían de todas las clases que tuvieran, todas las puestas en escena y los montajes. Ahí estaba yo con mi equipo de educadoras, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa parte también a mí me hizo darme cuenta que mi vocación era ser educadora, ¿no? Y bueno, si nos vamos a la parte de niña, ¿no? Yo me recuerdo en un jardín en México, un jardín precioso, que ahí estudié el primer año de preescolar, con una maestra que me amaba, me quería, porque yo me recuerdo, amiga, llorando en el recreo. Llorando en el recreo. ¿En el jardín de niños? En el jardín de niños. Sí. Y cuando viene a mi mente ese recuerdo, recuerdo perfectamente la cara de mi maestra Lupita, morenita, peloncita, con su batita preciosa rosa, y me decía, ven hija, vamos a ir, te voy a dar algo que te va a gustar. Entonces ella me llevaba de la mano y me llevaba a una cocinita, y en esa cocina me daba una gelatina de limón. Entonces para mí la gelatina de limón se ha convertido en el anclaje de mi vida, ¿no? Sí. Que me da alegría, me da para adelante, y como algo tan simple, tú no lo puedes creer, pero sí es. Sí, curioso, claro. Pero así es, ¿no? Entonces yo creo que también de esa parte de tener una educadora tan linda, ¿no? Luego llego aquí al Club de Leones, que es el Margarita Maza de Juárez, sí. Y también tengo maestras muy lindas, la maestra Martita, que fue la que me recibió llegando de México, y pues bueno, yo siempre me vi como educadora, ¿no? Y ya más adelante, bueno, pues cuando yo empiezo a estudiar la primaria, me recuerdo en el patio de mi casa, de niña. Ahora sí como la canción, en el patio de mi casa. Exacto. Yo mandaba a traer a todos mis vecinos. Sí. Y los sentaba yo en el patio en unos ladrillos, yo me ponía un respaldar de una cama todo viejo, que era el pizarrón. Sí. Yo no sé de dónde robaba los gises, pero yo les daba clases a mis vecinos. Sí. Cállate, que mi mamá me dice que yo los tenía en el sol, pero ellos estaban contentos. y nadie se quejaba. Y nadie se quejaba. Entonces, yo quería ser maestra, educadora y abogada. Ah, ¿y estudiaste para abogada? No. Ya no estudié. En la vida me dediqué a defender uno que otro tema y caso, ¿verdad? Pero no. Sí. No. ¿Te gustaba litigar? Me gustaba litigar. Sí. Pero bueno, finalmente creo que eso son las partes de la vida que nos hacen darnos cuenta que amamos la profesión, ¿no? Y fíjate algo muy curioso, ahora que cumplí 30 años de servicio, me mandaron fotos y cosas para subir. Me hicieron una celebración muy bonita en la escuela, a la cual agradezco infinitamente, todos mis compañeros tan lindos, y la verdad es que yo sigo apasionada por la educación. Entonces, hoy tener la oportunidad de converger contigo en esta pasión, bueno, pues yo creo que esto apenas empieza para mí, ¿no? Para mí particularmente. Pero bueno, vamos a ver realmente cómo continúa esta historia, ¿no? Y pues ahora saber cómo fue la vida de Delphi para decir, sí quiero ser maestra. Ay, amiga, pues bueno, yo quiero decir que mi historia es en algunos puntos parecida, pero con ciertas peculiaridades. Bueno, yo siempre tuve el pretexto, y lo digo en este momento de esa manera, el pretexto de que, yo quiero ser maestra, yo quería ser maestra porque mi papá era maestro. Pero no es verdad, o sea, bueno, es parte de la verdad. En realidad, yo tengo muy presente mi historia escolar, desde niña, muy pequeña. La escuela primaria, yo estuve en una escuela primaria que era de las mejores o consideradas de las mejores, escuela primaria pública, aquí en Jalapa, Veracruz. Pero realmente yo la experiencia que tuve fue de ver una escuela muy rígida, una escuela muy estricta, y para mí me marcó mucho. Entonces, yo siempre he dicho que mi formación o la perspectiva de mi formación y de mi autoconcepto, escolarmente hablando, vino de menos a más, porque yo tuve una primaria así,
y me sentía muy insegura. Cuando entro a la secundaria me siento un poco mejor, me siento más libre, y en la preparatoria todavía más. ¿Qué pasó ahí? Hubo dudas de si yo quería estudiar para maestra. Quería también estudiar medicina. Y estuve consultando y de repente alguien me dijo, bueno, mira, si quieres estudiar medicina, piénsalo bien, porque es una carrera muy difícil y si es mientras te casas, mejor no. Y entonces, bueno, viniendo de una historia donde no te sientes tan listo, tan, ánimo, tan ¿no? suficiente, sí, ¿no? qué ánimo. Y dije, no, pues medicina no es para mí. O sea, yo no me siento lo suficientemente capaz para estudiar una carrera como esa. Y así elijo. Tristemente, así elijo, Claro, lo cual claro. demostraba ya en mí una concepción de lo que era ser un docente o formarse como un docente, que era más fácil que estudiar medicina u otra carrera. Entro a la normal y me gusta. Y al año siguiente, por una madre que también reconozco siempre estuvo atenta y sobre todo impulsándome, no, pues hay que seguir estudiando. Y bueno, me meto también a pedagogía en la Universidad Veracruzana, estudio las dos carreras de forma paralela y empezaba a notar muchas diferencias, pero lo que sí te puedo decir es que la carrera me gustaba y empezaba a descubrir poco a poco el sentido social y democratizador que tiene, y eso se lo debo mucho a mis maestros de la escuela normal, porque ese siempre ha sido en las escuelas normales, ha sido un peso importante a ese aspecto, pero bueno, no sé, en la que yo me formé, que es la misma que tú, en la Benemérita, hoy ya centenaria, bueno, no es porque sea centenaria a partir de ahora, sino porque ya acaba de recibir no sé cómo se dice esto, pero bueno, acaba de ser nombrada Benemérita y Centenaria Escuela Normal Veracruzana. Sí, lo llevaron al Congreso. Sí, y esta escuela se ha caracterizado siempre por eso, por una visión de la educación como una actividad que contribuye al desarrollo social. Y bueno, eso descubrí con grandes maestros que tuve. Puedo mencionar a muchos que me gustaría incluso mencionarlos. Una maestra como la doctora Lucila Galván Mora, sí, claro, la maestra Yolanda Ortiz Bustamante, muchos que ya han fallecido, el maestro Romeo Ramírez, la maestra Socorro Mazadiego, ella sí vive, maestros de teatro, el maestro Toniel Llanas, el maestro Fernando Rueda, psicólogos como la maestra Aida Hernández, que era maravillosa, y bueno, muchos otros que realmente aprendí mucho con ellos. Y en esta historia también jugó un papel importante el ambiente que había como estudiantes, un ambiente muy acogedor, un ambiente, yo diría, muy bonito. De mucha hermandad. Sí. De mucha hermandad. Sí. Y con mucha identidad con la institución. Sí, los tiempos eran otros, ¿sí? Definitivamente. Entonces, de alguna manera ese fue mi inicio en la docencia, y por supuesto que con estos estudios pues me di cuenta del gran error que había en mí sobre lo que era formarse como docente, y descubrí, de hecho, la primera ponencia que yo presenté en un congreso, ya estando trabajando como maestra de educación normal, me parece que en 1999, en San Felipe del Progreso, en el Estado de México. Mi modesta ponencia hablaba de que la formación de maestros y que la docencia en sí era una profesión que exigía un trabajo intelectual. Un trabajo intelectual que
en mi opinión, no se reconocía. Tan es así correcto. que yo así la escogí, ¿no? Así la escogiste, es Sí. correcto. Sí. Aún cuando yo venía de una familia donde mm, de una cuarta generación de gente que había estudiado. Por ejemplo, mi bisabuelo fue un científico, eh, mi abuelo un profesor, mi papá profesor, yo sería la cuarta generación, ¿no?, Ujú. de profesores. Y pues aún con eso, y tenía yo una idea equivocada. Claro. También quizás por la influencia de lo que te digo, ¿no?, de esa historia de infancia que a mí creo que me afectó mucho, pero bueno, afortunadamente descubrí, una, que la docencia es una profesión muy importante para el desarrollo de un país, para el desarrollo de una comunidad, para el desarrollo personal, Personal. y que era una profesión que te puede dar muchas satisfacciones que no necesariamente son económicas. Es correcto, amiga. Mira qué historia, ¿no? Realmente eh, creo que esa vocación ya la traías, vaya, porque pues con todo lo que hemos platicado y todo lo que te escucho que has hecho por la educación, por supuesto que la tenías, pero cómo volvemos a caer en esta parte de cómo influye el medio, ¿no?, donde te desenvuelves, ¿no? Y también yo siempre he dicho que de qué personas te rodeabas en ese momento, Claro. cuando es tan importante elegir qué es lo que vas a hacer, ¿no? Porque hoy nosotros podemos darnos cuenta que celebramos ser maestras, ¿no? Y que lo Claro. vivimos con ese orgullo, con esa satisfacción, pero sobre todo, ¿sabes? También con esta parte de ¿qué más podemos hacer? ¿No? No somos de las que leemos el librito y así como es, va. Creo que nunca hemos sido esas maestras, ¿no? Esas educadoras. Difícilmente debatimos algo, como lo decías al inicio de nuestro podcast. No venimos aquí ni a descubrir el hilo negro, ni a estar en contra de nadie, porque creo que no es el tema, ¿no? El tema es que conozcamos lo que vivimos al interior de las escuelas, hablándose de procesos, hablándose de todo lo que tenga que ver con este rubro magisterial, pero no dejar de lado algo que creo que todavía no hemos logrado como insertarlo o como incluirlo a nuestras propuestas curriculares como un punto medular, que es la parte humana, el ser humano, ¿no? El ser persona, el estar en estos procesos difíciles y que bueno, creo que es un punto importantísimo en la vida de las escuelas. Sí, y fíjate que ahorita que decías que es un espacio para conocer, ¿no? Qué es lo que pasa en el entorno, en la vida de los maestros. No solamente nosotras interesadas en nuestros colegas, ¿no?, en lo que viven. Nosotras finalmente, bueno, tenemos 30 años de servicio, yo ya jubilada, recientemente jubilada, pero pues con la inquietud, ¿no?, de seguir colaborando, contribuyendo a que se discuta y se analicen problemas que a mí me interesan, me seguirán interesando. Yo creo que hasta el día en que esté yo en otro plano, me seguirán interesando. Y que también es de interés de todos, amiga. Y exacto, Es y a interés eso de iba yo, todos. el que también la gente conozca, porque este programa podría pensarse que está dirigido solamente a colegas. No, es a la sociedad en general. Creo que muy pocas veces la sociedad llega a enterarse de quiénes somos los maestros. Vuelvo a lo del principio, casi siempre nos conocen por las situaciones emergentes. Ya hicieron un plantón los maestros, ya están exigiendo que les suban el sueldo, pero pocas veces, o hay pocas oportunidades de que la sociedad conozca nuestra verdad. ¿Sí? Exacto, Porque nadie exacto. puede hablar de una trayectoria escolar, académica, profesional, que nadie puede decir que la conoce más que
quienes la conocen o bien quienes la estudian, como hay muchísimos investigadores que se acercan al gremio para explorar cuáles son nuestras ideas, qué pensamos, qué sentimos. Entonces creo o espero que este espacio pueda servir también para que la gente comprenda más la naturaleza de nuestra profesión, las dificultades que representa nuestra profesión, que son en distintos aspectos, y que iremos tocando varios de esos aspectos poco a poco. Así es, y que vivimos en las escuelas y la gama va a ser amplia y qué bueno que lo retomas, Delphi, esta parte de que no solamente va dirigido al magisterio, sino a la sociedad en general, porque tú lo dijiste al inicio, nosotros aportamos a la sociedad. La educación en el país tendría que ser el punto medular de partida, claro, por supuesto, la salud primero, ¿no? Que es el derecho humano, pero la educación, ¿qué tanto impacta en la vida de un país? Pero no nos vamos a un país. ¿Cómo impacta la educación en la vida de un ser humano? En la vida Así de un es. niño en formación, en crecimiento, ¿no? Que lo platicábamos la otra vez, cómo vienen sus familias, de dónde vienen, ¿no? Cómo llegan a la escuela, qué necesita ese niño. A veces ese niño no necesita ni una crayola, necesita que lo escuches, que lo abraces, que Así le es. digas cuánto lo quieres y cuán importante es. Así ¿No? es. Entonces, nuestro nivel nos ha permitido investigar más sobre esto, pero sobre todo explorar más sobre qué pasa en las escuelas con los niños, porque nosotros somos pues el primer paso que tienen muchos niños a la escuela. Es la primera Así vez es, que tienen amiga. el desapego de la familia y muchas veces pues llegan con todos los temores, con todas las situaciones que traen pues de la edad, ¿no? Y muchas veces no toman en cuenta esto en las áreas académicas, en las áreas técnicas, en las áreas pedagógicas, porque más allá del resultado que quieres de un niño, ¿qué es lo que realmente el alumno necesita? Fíjate que esto que acabas de mencionar me parece también un asunto crucial. El entender, en el caso de la educación preescolar, por ejemplo, quiénes son y cómo son y qué necesita un niño en Ay, edad sí, preescolar. sí, Y a sí. veces creo que no quiero decir que sea intencionalmente, pero me da la impresión por las experiencias que yo he vivido como formadora de maestros y como visitante a muchas escuelas y observadora de muchas prácticas de estudiantes de distintos semestres, el darte cuenta que se ha tergiversado, se ha malinterpretado eh, lo que implica el desarrollo intelectual de un niño. ¿Por qué? Porque lejos de brindar espacios donde haya un desarrollo intelectual, se ha vuelto como una escuela para adultos, donde los niños de 3 años hay quienes creen que se les debe tratar como muchachos de preparatoria o de la universidad, donde se olvida ese aspecto que acabas de decir, lo fundamental, las bases están en lo afectivo, lo social, lo emocional para un niño de 3 años Así que es. ingresa al preescolar y como bien decías, que es su primera separación del Su seno vínculo familiar. familiar. Pero bueno, son muchos temas, es una probadita de lo que vamos a ir viendo. Así es. Yo creo que tenemos que ir cerrando. Eh, el próximo episodio que saldrá muy pronto, tendremos una invitada, una egresada de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, bueno, Benemérita y Centenaria Escuela Normal Hoy. Veracruzana, ¿sí? Que justamente nos va a hablar de su experiencia en el estudio y la práctica de temas relacionados con la inteligencia emocional Wow. en niños preescolares, que palabras más, palabras menos, ese fue su tema de investigación cuando egresó de la normal y bueno, nos va a platicar su experiencia
cómo has seguido en ese proceso de formación. ¿Qué te Ay, parece? qué bello, me encanta, me encanta. Y bueno, como lo dices muy bien, esto es una probadita. Esperamos, ¿verdad?, que este sea un podcast abierto al público en general, a la sociedad en general y bueno, a nuestros colegas, por supuesto que también, ¿verdad? Claro. Y qué bueno que en esta primera parte, bueno, pues conocen cómo ha sido nuestra formación y también un poquito de cómo ha sido nuestra experiencia. Muchísimas gracias, Delphi, por esta oportunidad que me das. La verdad que yo me siento muy complacida. Yo sé que hoy es nuestro, pero bueno, no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecerte porque pocas veces coincidimos en la vida con personas tan afines, ¿no? Con personas que sabemos que están apasionadas por lo mismo que nosotros y ya de repente dicen, y todavía no, todavía no vamos a parar, apenas estamos empezando. No, amiga, yo te agradezco muchísimo a ti porque Gracias, Delfín. es un proyecto que desde hace mucho tiempo habíamos platicado y que hoy sea nuestro primer Es episodio correcto. y lo podamos hacer podemos realizar, pues me llena de gran orgullo y vamos a tener muchas colegas, amigas que vamos a invitar para hablar de estos temas que nos gustan tanto. Claro que sí. Bueno, de esta manera, Educadoras tras bambalinas cierra su primera prueba. Esperemos que les haya gustado. Continuaremos con más historias. Gracias. Y gracias a Gato Lunar, que nos ayuda en esta producción. Y bueno, nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta pronto. Bye.